Gloria al Señor, le agradecemos al Señor y bendecimos su nombre en este día, glorificamos su nombre. Hoy vamos a ver el tema 2, Gloria a Dios, de el principio del principio, como tema inicial, amén, gloria a Dios, el tema 2. Y este tema nos habla del amor, de la gracia, de la salvación y la misericordia. Por eso en este tema vamos a tomar esas 4 palabras, gloria a Dios, para que podamos a través de esas palabras entender, gloria a Dios, lo que Dios tiene y lo que Dios hizo para nuestras vidas. Mis hermanos, gloria a Dios, les invito a compartir y a leer, gloria a Dios, en Efesios, capítulo 2, versículo 4, gloria al Señor, y dice así la palabra del Señor. Efesios 2:4 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Qué impresionante es saber lo que hizo el amor de Dios sobre nosotros. Y esto es la primera palabra que nosotros tenemos que comprender. Y la primera frase que nosotros tenemos que comprender es: Dios es amor. Su gran amor está sobre nosotros. Y dice que por su gran amor, lo que motivó a Dios a la misericordia, a fluir en misericordia sobre nosotros, a fluir en gracia sobre nosotros, fue su gran amor. Entonces, ese mover de Dios lo produjo el amor. Ese amor, aleluya, es la fuente, es la raíz de todo. Y si el amor es la raíz de todo, y si Dios es amor, Dios es la fuente y la raíz de todo. Entonces, eso es principalmente lo que nosotros tenemos que comprender, que hay una esencia de amor en Dios y que Dios no puede moverse de esa posición. Por eso cuando nosotros decimos Dios ama al hombre, y cuando habla aquí en Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios. Dios es amor. Para Él, o sea, para Dios, odiar es algo que va contra su naturaleza. Por eso le es imposible odiar a un ser, aleluya, gloria a Dios, que Él ha creado en este suelo de tierra. Por eso dice la palabra del Señor que Dios ama al pecador, al ser, a la persona, pero aborrece el pecado. Entonces Dios está amando a nuestra vida, a nuestros corazones, pero odia los actos o acciones que van en contra de su voluntad, las acciones del pecado. Por eso la palabra del Señor nos llama, aleluya, gloria a Dios, a que busquemos de su presencia, a que seamos libres del pecado a través de su amor. Dios te ama y siempre te va a amar. Eso lo tenemos que tener siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, como una columna firme y fundamental, gloria a Dios, de lo que somos como cristianos, como hijos de Dios, en momentos de debilidad, en momentos de dificultad. Dios te ama, siempre te va a amar, siempre te amará. Y este amor de Dios tiene una acción, porque Dios no se quedó en la palabra de decir amo al mundo o te amo, sino que envió su amor al mundo. Entonces, hay veces que el mayor problema que tenemos es pensar que Dios es un Dios que tiene malas intenciones con nosotros, tal vez que porque nos da tal mandamiento que a mí no me gusta, tal demanda, o es estricto en tal cuestión que yo no quiero. Bueno, eso sucede porque el hombre natural le desagrada
¿no es cierto?, que Dios lo corrija, que Dios lo guíe o que Dios esté interviniendo en sus acciones. Pero ¿por qué Dios interviene? Porque Dios nos ama. Y cuando Dios nos ama, Dios quiere el bien. Él dice en su palabra que tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de bendición para nosotros. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es nuestra condición? Una condición de pecador, una condición de bajeza, una condición que se encuentra, aleluya, gloria a Dios, con malas intenciones contra Dios, y contra su voluntad también, pero Dios dice, aún así yo voy a mostrar, voy a hacer que mi amor sea expresado a través de acciones. O sea, voy a mostrarte. ¿Y cómo lo muestra? Porque Cristo, su Hijo, murió por nosotros. Mi hermano y mi hermana, en la palabra del Señor nos está hablando, y sabiendo que Dios amó al mundo, Él está preocupado por la necesidad del hombre. Nosotros, mi hermano y mi hermana, somos pecadores. No tenemos otra alternativa que tal vez ir al infierno. No tenemos otro lugar que no sea la perdición. Pero Dios nos amó. Entonces provee una solución al problema de los pecados. Porque al ser pecadores no queda otra alternativa. No hay otro camino sino el camino de la perdición. Pero Dios provee, aleluya, gloria, ahí es donde envía a su Hijo en propiciación, o sea, proveyendo, aleluya, para nuestros pecados, proveyendo la solución para nuestros pecados, nuestros delitos. Y mi hermano y mi hermana, debido a esta situación, aleluya, gloria a Dios, somos incapaces de salvarnos. Debido a esta condición pecaminosa, somos incapaces, mi hermano y mi hermana, de entrar a la presencia del Señor. Entonces vino Cristo para morir a fin de ¿qué? De resolver los problemas de nosotros, el problema del pecado. Amén. Entonces ahí es clave, por eso Dios nos insta a ser personas que no pequemos, que busquemos de su presencia, que nos fortalezcamos en sus principios, en su palabra, en su Espíritu Santo, para no cometer pecado, para no alejarnos de la bendición de Dios. Su amor no es solo un sentimiento, sino se hizo visible y fue presentado como un regalo ante el mundo entero. Ahora, algunos aceptaron el regalo, otros no aceptaron ese regalo. Y la pregunta es, ¿vamos a aceptar ese regalo de Dios sobre nosotros? Porque el amor de Dios es un hecho, es algo, mi hermano y mi hermana, que provoca una acción sustancial. Por eso el Señor nos habla, aleluya, gloria a Dios, que nosotros busquemos de su presencia, porque vamos a recibir ese amor, esa gracia. Pero el amor de Dios no termina ahí. Cuando el amor de Dios es expresado, se convierte ¿en qué? En gracia. Por eso una de las palabras era amor, otra de las palabras era gracia. Cuando Dios expresa su amor hacia nosotros, se convierte en gracia. Cuando llega ese amor, a nosotros nos llega en forma de gracia. Cuando el amor de Dios, aleluya, gloria, viene a nuestras vidas, entra de lo abstracto e intangible de decir ese amor interno que tiene Dios, se convierte en sustancia, se convierte en contenido, porque se ha hecho palpable en nosotros
a través de la gracia, de ese regalo inmerecido, de esa salvación. Entonces, la diferencia entre el amor y la gracia es que el amor es interno, pero la gracia es externa. La gracia es externa. Entonces, mi hermano y mi hermana, nosotros podemos entenderlo en un ejemplo. Yo puedo amar o tener compasión por aquel que es pobre, por aquel que veo que es menesteroso, que está necesitado, que está pidiendo, que está tal vez en una condición de indigencia. Ese es el amor que yo tengo. Todavía es algo abstracto, pero cuando yo llego con un plato de comida, cuando yo llego tal vez con una manta, con un vestido, con un abrigo, bueno, ahí el amor se convirtió en algo tangible. Ahí el amor se convirtió en gracia. ¿Por qué? Porque pude suplir, no me quedé en el amor abstracto, sino que pude suplir una necesidad. Entonces eso es importante, mi hermano y mi hermana, que nosotros lo sepamos. Cuando el amor entra en acción, se convierte en gracia. Cuando la gracia se vuelve un sentimiento, entonces se convierte en amor. Sin amor no existe la gracia, y la gracia existe porque el amor existe. Gloria a Dios. Mi hermano, la gracia no es solo un acto de amor. La gracia es un acto de amor para con el necesitado. Entonces, no es lo mismo el amor que Dios tuvo hacia Jesús o que Dios tiene hacia los ángeles. ¿Por qué? Porque es un amor que todavía no tiene un elemento de gracia. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, no hay una indigencia, no hay, mi hermano y mi hermana, una necesidad. ¿Por qué? Porque no hay un pecado. Entonces no es gracia, sino es un amor. Es amor pleno. El amor se palpa como gracia cuando hay una necesidad, cuando hay un inconveniente, cuando hay una indigencia. Entonces, cuando no hay una manera o otra manera, o ya se acabaron las maneras de resolver el problema, solamente Dios nos entrega algo que es la gracia, el amor en acción, la gracia de Dios. Entonces, nosotros somos pecadores, nosotros tenemos el problema, nosotros no podemos solucionar ni resolver el problema del pecado, no podemos pagar por nuestros pecados, no nos alcanza, pero el amor de Dios, que es rico en misericordia, que es rico en gracia, se manifestó en nosotros para darnos salvación al problema que teníamos. Cuando el amor fluye en el mismo nivel, solo es amor. Cuando el amor fluye corriente abajo, ahí es cuando se convierte en gracia. Si queremos estar encima de Dios, ¿con qué? Con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestra rebeldía, con la falta de arrepentimiento. Bueno, ahí no vamos a encontrar la gracia. El amor es gracia cuando fluye de arriba hacia abajo. Cuando nos humillamos, cuando nos ponemos debajo de Dios, cuando nos arrepentimos, cuando pedimos misericordia,
cuando buscamos de su presencia, cuando nos sometemos a Dios, ahí es el momento de que su amor se convierta en gracia. Solo el amor de Dios por nosotros pudo traer a la tierra la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Jesús fue en quien se reveló el amor, pero este amor se transformó en gracia sobre nosotros, por medio de Jesucristo. Y la gracia es este regalo inmerecido que contiene la salvación de nuestras almas. Eso todos lo sabemos. Pero, mi hermano y mi hermana, en Juan 1:17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, mi hermano y mi hermana, vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está el medio en el cual se acciona o se da una acción al amor de Dios, convirtiéndose por medio de Cristo en la gracia, en la salvación, en la bendición, en las promesas, en todo lo que necesites. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y esta gracia es la que te dio esa salvación, y no tan solamente eso, sino que nos hizo hijos de Dios. Y como hijos, herederos de las promesas de Dios, de la bendición de Dios y de todo lo que Dios tiene. Nos llenó de su Espíritu Santo, nos dio de los frutos del Espíritu, nos dio de los dones del Espíritu. Esto es la gracia que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Se da cuenta lo que es la importancia del amor de Dios? Entonces, Dios nos salva, pero muchos creemos que Dios nos salva del infierno. Pero primero Dios nos salva del mundo, porque en el camino que el mundo va, es un camino que va hacia la perdición eterna. Es un camino que va al infierno. Nosotros no estamos en el infierno, pero si estamos en el mundo, si estamos atados a los placeres, a los delitos de esta tierra, en contra de la voluntad de Dios, bueno, estamos caminando en un camino peligroso, en un camino que va al infierno. Entonces Dios te quiere salvar, rescatar. ¿De qué? Del mundo. ¿Por qué? Porque cuando te rescata del mundo, igualmente te rescata del infierno. ¿Dónde estamos nosotros? En el mundo. Tal vez en el mundo sin Dios, sin esperanza, en problemas, en dificultades. Entonces Dios te tiende una mano. Dice en Efesios 2:1, nos dio vida. Eso significa que nos dio una vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Y esto no es por otra cosa que la salvación, la cual viene por medio de la fe, porque por gracia somos salvos. Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Había una necesidad. ¿Qué necesidad había? Una necesidad de vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta, hermano y mi hermana? Ahora andamos en la gracia, andamos en la salvación, andamos en los caminos de Dios porque Él nos tomó de las corrientes de este mundo. Entonces, de andar en la corriente de este mundo, el Señor tira una línea
y fuimos pescados, fuimos rescatados. Aleluya, gloria a Dios. Ahora ya no andamos como el mundo anda, ciego, conforme a sus delitos, conforme a sus placeres, guiados por una potestad de los aires que provoca estos deseos de la carne. Mi hermano y mi hermana, aleluya, gloria a Dios, antes, cuando estaban en el mundo, estaban guiados por este príncipe de este siglo, que es el mismo diablo, el mismo Satanás, sumergido en la voluntad del enemigo, en los pensamientos diabólicos, en los pensamientos del mundo, en los deseos del mundo. Nos habíamos convertido ¿en qué cosa? En hijos de ira. Pero ahora somos salvos por la gracia de Dios en Cristo. Y esto no es de nosotros. Esta gracia, mi hermano y mi hermana, no es por obra, para que nadie se gloríe. No es que yo voy a salvarme por mis propias obras, sino es que porque Dios, por su gracia, me salvó, empiezo a hacer las obras de Jesucristo. Empiezo a obrar con fe en la palabra, en lo que Dios manda, siguiendo los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me rescató, tiró las líneas, me sacó, me quitó del mundo. Si hubiera estado en el mundo, seguía en la corriente de este siglo. Pero como el Señor cambió mi corriente, ahora estoy en la corriente de Cristo, ahora puedo caminar como un hijo salvo de Dios. Entonces, en el amor de Dios también hubo misericordia. ¿Qué significa misericordia? Que Dios se acuerda de qué, de nuestras miserias. ¿Para qué? Para poder quitarla de en medio. Entonces, a nosotros siempre decimos, el diablo te da, pero también te quita. Y nosotros sabemos que el diablo es un gran imitador de las cosas de Dios. Y nosotros hoy podemos decir, Dios te quita, pero también te da. Dios te da, también te quita. Porque la gracia de Dios te da, pero la misericordia de Dios te quita. ¿Y qué te quita? La misericordia. Te quita las miserias, te quita la mugre, te quita el pecado, te quita la falta, te quita las insuficiencias, te quita los errores, te quita las iniquidades, te quita lo mundano, lo blasfemo. Hermano, cuando el hijo pródigo vino a su casa, se encontró con el padre, ¿qué es lo primero que dijo el padre? Despójenlo de esta ropa, quítenle esa ropa. Pongan ropa nueva. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? La misericordia de Dios te quita el pecado. La misericordia de Dios te quita lo que el pecado te dio. Y la gracia te da lo que el pecado te quitó. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Mi hermana y mi hermana, hay una vida eterna que Dios te da a través de la gracia, te pone en una posición sentado en los lugares celestiales con Cristo, una confianza, una comunión con Dios. Eso es lo que Dios te dio. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Pero primero Dios te quitó, ¿qué cosa? Todo lo que era contra su voluntad. Entonces, mi hermano y mi hermana, el Señor nos llama, aleluya, gloria a Dios, a que nos neguemos a nosotros mismos para poder alcanzar la misericordia. La misericordia es muy, es una copa amarga, digámoslo así. Ningún ser humano quiere dejar el pecado. Así que cuando Dios viene con misericordia,
duele. Cuando Dios viene con misericordia, te quita. Y cuando cuando alguien le quita lo que uno tiene, le duele. La carne no quiere, mi hermana y mi hermana, dejarse quitar las cosas. ¿eh? La carne, mi hermano y mi hermana, quiere pelear por eso, quiere amotinarse contra Dios, quiere rebelarse porque no quiere ser despojada. Porque la misericordia es una herida mortal, un golpe de muerte hacia la voluntad de la carne. Vio como dice aquí en el 2:2 de Efesios, ¿no? En los cuales anduviste en otros tiempos, en las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros estábamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne. Éramos por naturaleza hijos de ira, y eso era lo que no queríamos soltar, pero vino la misericordia de Dios, aleluya, gloria, y nos quitó todo eso, aleluya, gloria a Dios. Nosotros aferrándonos a eso, pero la misericordia de Dios te quitó lo lujurioso, te quitó lo envidioso, te quitó lo egoísta, lo vanidoso, lo engreído, lo avaro, lo soberbio, lo rebelde. Te despojó de la carne, te desnudó, aleluya, gloria a Dios, para poder vestirte con la gracia. Entonces, mi hermana y mi hermana, la misericordia te clavó la lanza en el costado para que verdaderamente pueda decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, ahí estaba la misericordia y también estaba la gracia. La misericordia de ahí fue cuando mi hermano y mi hermana lo crucificaron, lo despojaron, lo golpearon. Ahí estaba mi hermano y mi hermana, en esa muerte estaba Él sepultando todos nuestros delitos, nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y la gracia de Dios se manifestó ese día, aleluya, gloria a Dios. Y el día de su resurrección. ¿Por qué? Porque cuando resucita entre los muertos, ¿qué viene a ser el Espíritu? Vida sobre Jesús. ¿Qué era lo que le faltaba a Jesús? Una resurrección, una vida. Ahí llegó el amor de Dios, ahí llegó la gracia para poder levantarlo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Mi hermano y mi hermana, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, aceptamos de veras, aleluya, gloria a Dios, lo aceptamos con todo lo que Él tiene. Lo aceptamos con su misericordia, lo aceptamos con su gracia. Si Dios tuvo amor, gracia y misericordia, también como hijo de Dios debemos tener nosotros amor, gracia y misericordia. Porque esto es lo que Dios nos enseña. Dios nos enseñó esto para que nosotros lo apliquemos. Nosotros éramos enemigos de Dios, dice la palabra del Señor que éramos enemigos de Dios, pero el Señor no miró eso. Dios, rico en misericordia, por su gran amor nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, siendo enemigos de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esta enseñanza, nos hace ver que nosotros debemos perdonar, que nosotros debemos, mi hermano, tener misericordia, que nosotros tenemos que tener gracia sobre aquellos que piden perdón, sobre aquellos que están, mi hermano y mi hermana, arrepentidos delante de, mi hermano, la presencia del Señor.
Tenemos que entender que el Señor te hizo libre. La misericordia da segundas oportunidades. Por eso dice la palabra del Señor en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará al que no hiciere misericordia. ¿Qué significa misericordia? Quitar todo lo que está mal del camino, de tu mirada, de tu visión. Sacamos todo. Sacamos esa envidia, sacamos ese no, eso es borrar. Borrar. Ya no tengo ese pensamiento sobre ese hermano, ya no tengo ese pensamiento sobre ese familiar, ya borré, decidí perdonar. Entonces la palabra del Señor nos habla esto porque en esa persona hubo un arrepentimiento, un volver atrás. Ya no me puedo quedar con lo mismo que él era antes. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Entonces, aprendemos lo que Dios hizo por nosotros y comencemos también, mi hermano y mi hermana, a hacerlo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a perdonar, cuando nosotros empezamos a quitar de nuestra vida todo pensamiento en contra de uno y de otro, ahí vamos a ser libres. Dice mi hermano y mi hermana lo que sucedió con Adán y Eva cuando pecaron en el huerto. Dice que Dios estaba enojado con ellos, pero igualmente sacrificó animales, tomó de los cueros y le hizo vestidura para los hombres. ¿Qué significa esto? Gracia de Dios. ¿Y cuál fue la misericordia mostrada sobre ellos? Cuando los descubre, cuando les quita esas hojas de higuera por las cuales se estaban tapando y rápidamente los cubre con la gracia. De ese momento en adelante, ahí es donde empezaron a hacer los sacrificios que eran para cubrir el pecado. Pero ahora la sangre de Cristo no te cubre el pecado, sino que te lava y te limpia de todo pecado. Antes en la ley la sangre de los animales cubría el pecado, pero la mugre seguía quedando. Como cuando uno pone la mugre debajo de una alfombra. La mugre siempre está. No se veía, pero la mugre estaba. Ahora el Señor viene con misericordia para a través de su sangre lavarte de toda iniquidad, lavarte de todo pecado, para que puedas tener la salvación, la entrada al lugar santísimo. Aprendamos de Dios, aprendamos a perdonar, aprendamos a seguir adelante, aprendamos a dejar las cosas en las manos de Dios para que podamos obrar con misericordia, con amor, con gracia, porque el deseo que debemos tener todos, mis hermanos, es que todos puedan llegar al conocimiento de la fe en Jesucristo. Que todos puedan aprender de Cristo y que todos puedan ser salvos por Cristo. Que Dios los bendiga.